y quedan enganchadas, ¿ya? Y para que se activen, tienen que entrar en contacto con el tejido que está dañado. El tejido dañado libera señales en el fondo que se unen a receptores de las plaquetas y estas plaquetas empiezan a generar una respuesta que es cambiar de forma, ¿ya? Bien. Y lo que tienen ahí es la presentación de antígenos. Ahí tienen una célula que sería un macrófago que está comunicándose por contacto con una célula, con un linfocito T, y se están entregando información. ¿Ya? ¿Qué información? Resulta que este macrófago en algún momento fagocitó una bacteria o un virus, y de los pedacitos en el fondo de proteínas que sacó de esta bacteria o que sacó de este virus, de esos pedazos, los presenta en su superficie y luego el macrófago lo toca y a partir de ese pedacito genera un anticuerpo para ese pedacito. ¿Ya? Por lo tanto, estas células se están comunicando y se están comunicando con esta comunicación por contacto. ¿Ya? Y por supuesto que una vez que ésta recibe esos pedacitos, su respuesta va a ser generar unas proteínas que son los anticuerpos en el fondo, que cada vez que encuentren ese mismo pedacito de proteína en la superficie de una bacteria o en la superficie de un virus, estos anticuerpos se van a pegar ahí, ¿ya? Y van a servir de señal para, por ejemplo, que otro macrófago pueda fagocitarlo, ¿ya? Bien. Y acá tienen otro tipo de comunicación de contacto. ¿Por qué les puse comunicación de contacto? Porque uno siempre piensa que la comunicación entre células es entre células lejanas, ¿ya? Pero también hay células cercanas. Y lo que está pasando acá es que tienen, por ejemplo, epitelio, aquí, ¿ya? Donde dice acá, claro. Y este epitelio está de alguna manera generando señales para que estos linfocitos que van pasando por ahí se unan y generen una respuesta, ¿ya? Así es que ruedan, de hecho, por el interior de las arterias, ¿ya? Y la comunicación está ocurriendo ahí, por contacto. Y por supuesto que dependiendo de lo que sea que le está queriendo comunicar este epitelio, es la respuesta que van a tener los linfocitos. El linfocito polarizado que dice ahí abajo es el del extremo que está como más alargado. Son todos, son todos. ¿Ya? Y el flujo de la corriente sanguínea, como dice acá, es que está. Tienes razón, sí, Sí, el polarizado, ¿ves? Ya se adhirió ahí, por lo tanto está haciendo una respuesta. Y es comunicación por contacto. Y es la muy lenta, ¿o no? No. Claro, que es la muy lenta, pero una vez que, porque tiene que rodar por ahí, por entre medio, ¿se fijan? Pero la respuesta es súper rápida. El linfocito que era redondito, te fijas, al tiro su respuesta fue que se empezó a adherir para generar probablemente citoquinas o alguna otra molécula que va a hacer que estas otras células que hay aquí abajo generen otra respuesta o que las que están aquí al lado generen otra respuesta. Bien, ahí está, ¿ves? La respuesta es que se está adhiriendo, por lo tanto la respuesta de este linfocito es reestructurar su citoesqueleto. ¿Ya? Y eso sí que tiene que ser rápido. La reestructuración, para que llegue ahí donde está ese problema, ya ese es otro juego. Nanosegundos. No sé si nanosegundos, yo creo que segundos, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, conceptos importantes de recordar para lo que es comunicación celular es que los mensajeros químicos, o sea, estos primeros mensajeros, se pueden clasificar según su naturaleza química. Liposolubles, y la gracia de los liposolubles es que como pueden atravesar las membranas, sus receptores no van a ser de superficie, sino que van a estar al interior de la célula diana o célula blanco. Pueden ser liposolubles, pero también con receptores de superficie. Y en este caso los receptores van a ser, los primeros mensajeros van a ser péptidos o proteínas. Los hidrosolubles, que siempre van a tener receptores de superficie. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar la membrana normal. ¿Ya? Y también tenemos algunos mensajeros, primeros mensajeros, que son gases.
Y como los gases pueden atravesar la membrana plasmática, vamos a tener receptores en el interior de la célula o al exterior de la célula. ¿Ya? ¿Alguien conoce un gas que funcione como primer mensajero? Conocimiento general, si es que lo conocen. ¿No? No. El óxido nítrico. Es un gas que generan las células del sistema circulatorio para que haya, por ejemplo, proliferación. O para que haya, por ejemplo, contracción. ¿Dónde tendría que haber contracción? En el tejido muscular que rodea, por ejemplo, una vena. ¿Ya? O que haya relajación. ¿Para qué? Para que esa vena en el fondo permita más flujo sanguíneo. ¿Ya? Hay otros gases que funcionan como primer mensajero aparte del NO, el CO, el monóxido de carbono. Y también van a ejercer una acción local, por lo tanto va a ser una comunicación súper local. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, si se nos arranca muy lejos, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la hemoglobina y va a impedir que la hemoglobina transporte oxígeno. Por lo tanto tiene que ser local. ¿En qué está involucrado el monóxido de carbono como primer mensajero? También en lo que es la contracción o la relajación de los músculos de las venas y de la arteria. ¿Ya? Para que haya más flujo o menos flujo. De hecho, les voy a contar, tengo datos freak, que el monóxido de carbono produce relajación de la musculatura de las arterias. La veo. Y los niños lo tenemos súper claro. ¿Lo qué? Los hombres. Ah, Cuando uno se empieza a quedar dormido, cuando hay como poco oxígeno, hay mucho monóxido de carbono, se producen flujos sanguíneos en ciertos lugares. ¿O no? ya lo entendí. ¿Cierto? Por eso cuando despierto. No, eso es distinto. Justo eso es distinto. No, es como cuando uno se está así como en un lugar que está como súper denso, uno se está como la cama dormido porque como que falta aire. También pasa lo mismo. ¿Ah? Como el metro. Como el metro cuando uno hace... ¿Cierto? ¿Qué se le escapa un líquido? No, se produce una erección. Ah, Porque aumenta el flujo sanguíneo en vena. Pero ¿Ya? si lo dijiste recién. no lo Sí. dije. Y de hecho, este efecto que es producido en el monóxido de carbono, alguna gente lo aprovecha. ¿Viste, Cristian? El de la tecnoplata. ¿Vieron las Tía 50 azul. sombras de Grey, las 80, las 700 sombras de Grey? ¿No? Hay una No. gente, hay algunos hombres que se autoasfixian, Michael Hodgson. Ah, sí, ¿cierto? se provocan más dilatación. Para provocarse más dilatación, porque lo que están haciendo es generando la combustión incompleta de la glucosa. Entonces, en vez de producirse CO2, se produce CO. Y ese CO que va a entrar a la circulación sanguínea va a llegar a los receptores de la musculatura de las venas y de las arterias y las va a relajar y por lo tanto va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Sí? Ya. Es como dato freak. El cantante ¿Ya? de Phoenix se mató. Sí. No, No, porque no lo pueden controlar. Ahórcame. Profe, Una galleta. el Ahí, cantante de ahí Phoenix viene se el mató. ahorcamiento. Mañana, Ya, todo quedó quieto. Galletita loca. Uy, ¿qué te pasa? El sábado en la mañana, patadita, todo roto el cuello. Ah, claro. Todo así. Bravo, por aquí ya. Bolera de cuello. ¿Qué te No, pasa? mira, lo que funciona es distinto. Lo que pasa es que dentro de los ciclos circadianos que se llaman, que tienen que ver con el ciclo día, las mujeres tienen un ciclo de 28 días para sus subidas y bajadas hormonales. Pero los hombres tenemos un ciclo de 24 horas. Y a esa hora en la mañana, porque no es cualquier mañana, es una hora específica más o menos, se produce un alza de testosterona. La mañanera. Se produce un alza de testosterona. ¿Ya? O
Oye, esa asociada- alza de está asociada a testosterona, otra cosa. claro, produce en el fondo, esa alza de testosterona produce erecciones. ¿Ya? Soy de vino, te la- Por eso, entre paréntesis, hay que acostarse temprano y levantarse temprano. No es por otra cosa, porque si no, nosotros, en el caso de los hombres, alteramos nuestro ciclo circadiano, que tiene que ver con la generación de hormonas. ¿Ya? Bien. Cualquier alteración, ustedes saben, es mala. Bien, entonces, conceptos mensajeros químicos se clasifican según su naturaleza química y respecto de los receptores celulares, que son las moléculas que interactúan con los primeros mensajeros, son componentes, como dice acá, de las células que identifican a los mensajeros químicos y pueden ser extracelulares, y en ese caso son proteínas de membrana, evidentemente que miran hacia afuera, pero también pueden ser otras cosas que miran hacia afuera de la membrana, que son polisacáridos. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Los electrones polisacáridos. También funcionan como receptores, lo que mira hacia afuera de la membrana. Pero también pueden ser intracelulares. ¿Y cuándo son intracelulares? Cuando la naturaleza de los mensajeros clínicos es liposoluble. Específicamente para el caso de los esteroides. ¿Ya? Los esteroides tienen receptores intracelulares. Ahora, ¿va a generar alguna diferencia de respuesta si el receptor es extra o intracelular? Sí, va a generar una diferencia. Si no, no tendría sentido tener los dos sistemas, ¿cierto? Un tipo de, y parte de lo que van a tener que exponer la próxima semana, de mensajeros extracelulares, que ya no es tan nuevo en realidad esto, pero lo paso porque uno tiene que estar actualizado, son las vesículas extracelulares. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo se creía que los mensajeros extracelulares podían ser exclusivamente moléculas liposolubles, hidrosolubles o gases. Y ahora se descubrió que pueden ser más complicados que eso, porque pueden ser vesículas completas extracelulares que llevan información en su interior. Información que una vez que llegue a la célula se va a fusionar y por lo tanto van a entregar inmediatamente lo que tiene que hacer la célula receptora. ¿Ya? ¿Qué son las vesículas extracelulares? Partículas formadas por bicapa lipídica, se pueden generar tanto en el interior de la célula como en la membrana plasmática, o sea, como en la superficie. Se han aislado de distintos flujos corporales, se han encontrado vesículas. Antes se creía que era un problema con los tratamientos que teníamos para ver células, para procesar en el fondo tejido, y ahora se descubrió que no, que efectivamente existe. Se han encontrado, y ahí nos van a contar muy bien la próxima semana, se han encontrado en saliva, se han encontrado en semen, se han encontrado en sangre, se han encontrado en PCR también, en muchos líquidos extracelulares, o corporales, ¿ya? ¿Qué contienen estas vesículas extracelulares? Que son como liposomas en el fondo. ¿Se acuerdan la diferencia de liposoma? ¿Lo que era liposoma? ¿Sí? ¿No? Lo vimos ayer, anteayer. Ayer. ¿Dónde está? Aquí. Liposoma, ¿cierto? Doble capa, por lo tanto aquí adentro en el fondo van las instrucciones. Pero el mensajero, o sea, lo que viaja de una célula a otra, es todo esto. ¿Ya? Así es que preguntan, ¿qué puede ir metido aquí adentro que una célula le envía a la otra para que la otra cambie lo que está haciendo? RNA. RNA, exactamente. ¿Y qué más? Ay, qué bueno, te ganó el punto, bien ganado, ¿eh? ¿Qué más aparte de RNA? Si quiero que una célula haga algo rápido, le puedo mandar el RNA para que lo traduzca y haga una proteína, una enzima. Pero también puedo mandarle algo para que la otra célula rápidamente empiece a hacer lo que tiene que hacer. No, Enzima, proteína. proteínas, o sea, enzimas. Que ¿Cierto? acelere. Exactamente, le manda al tiro la enzima. Le manda No los te dos quiero juntos. mandar la instrucción, te mando la enzima al tiro. ¿Y listo. puede mandar los dos juntos? Sí. RNA más proteína. Y cuando llegue, Se fusiona y al tiro empieza a funcionar la enzima y al tiro el RNA empieza a transcribirse. Sí.
que en el fondo, si se fijan, es como un previrus. Porque ¿qué es un virus? Es una membrana en el fondo que puede tener muchas proteínas, puede ser una cápsula proteica o puede ser de membrana. ¿Y qué tiene adentro? RNA y enzimas. ¿Sí? Núcleo. No. No, el virus no tiene núcleo. Es proteína Se llama core, de núcleo, pero es otra ARN. cosa. Proteínas y ARN. Y pueden ser las enzimas directamente, por ejemplo, la transcriptasa reversa en el caso de VIH, o sea, al tiro. Te mando la instrucción, te mando la integrasa, o sea, para que la transcriptasa reversa, para que ese RNA lo conviertas en DNA, y te mando la integrasa, o sea, que ese DNA lo metas al tiro como tu gen. ¿Sí? Al tiro, todo junto. Solo que con muchas proteínas por fuera, por supuesto, que van a ser responsables de unirse o fusionarse con una célula y no con otra. Porque en el caso del VIH, ¿contra cuáles se fusionan? ¿Con quiénes se fusionan? El VIH, ¿Mm? la tumor. ¿Con qué se fusiona el virus del VIH si se lo pasó la profe? No sé qué me consta. No. Cuando dejé la cámara metida allá. Quizás siempre ha estado en el mundo. ¿Ah? Con el. Con el linfocito. Sobre la mesa. ¿CD4? ¿No? Con los linfocitos. Y como se fusiona con los linfocitos linfoenteras que están tirando más virus. Y se mueren porque revientan de tanta generación de virus. Me encanta mencionarles el VIH en casa, porque estamos todos muertos de la risa y todos se quieren. Y me encanta mencionárselo porque recuerden que es algo que no se ve. O sea, es que esta es la terrible época en que hay que vivir plastificado. No se la olviden nunca. Porque el amor no protege de esa enfermedad. Pregúntele a mi hermano. Y aunque ahora en el fondo sea una enfermedad crónica, igual es un cacho. Si ya imagínense cuando uno llega viejo y tiene que tomarse las pastillas para la hipertensión, para la diabetes, para la diabetes, más encima tomarse la pastillas de puta madre, eso es terrible, ¿cierto? Ya. Bien. Entonces, como dice acá, contienen proteínas, lípidos, RNA que pueden afectar la fisiología de las células que están bañadas por esos fluidos corporales que contienen la vesícula extracelular. Lo que contengan, el tamaño que tienen y la composición de la membrana, ¿de qué va a depender? Del tipo de célula que envía la vesícula extracelular. Como obvio, ¿no? ¿Sí? Ya. También va a depender del estado y de las condiciones ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué va a depender de las condiciones ambientales? El contenido, tamaño y composición de la membrana de la vesícula extracelular. ¿Por qué depende de las condiciones ambientales? O el pH y la temperatura. Ya, pero ¿por qué? Porque puede degradar. Más sencillo que eso. ¿Para qué una célula le va a enviar un mensaje a la otra y para que la otra haga algo? Porque recuerden, los seres vivos, y estamos hablando de células o de organismos completos, tienen que detectar cambios en su entorno y responder a esos cambios. Es una adaptación. Por lo tanto, si una célula detecta que hay un cambio más o menos importante, le envía al tiro a todas las otras la información de que hay un cambio. Ahora, si el cambio es súper grande, la información tiene que ser súper grande para que haga muchas cosas. Y si el cambio es por ahí nomás, la información que va a enviar tiene que ser para que el cambio que haga la célula sea ahí nomás. Ahora, ¿por qué la célula misma no detecta que hay un cambio? Porque puede ser que esté especializada haciendo otra cosa. O puede que sea una célula especializada en detectar solamente. Y esa es la que envía, por ejemplo, las microvesículas. ¿Sí? O vesículas extracelulares. Exactamente. Especialización, no se lo olvide. Característica de los organismos pluricelulares. Células especializadas. Si tengo a una que tiene que hacer, que está especializada, no sé, por transmisión sináptica, no está ni ahí con andar cachando qué es lo que pasa con el resto del ambiente. Pero tiene que haber, o tiene que juntarse con otra, que sí esté especializada en saber los cambios que hay en el medio ambiente. Y que en cuanto lo detecte, envíe la señal para todas. ¿Sí? Sin ir más lejos, las células que están especializadas en detectar que no hay glucosa, o hay muy poca, son las que liberan
glucagón. ¿Para qué? Para que el hígado libere glucosa. Y esas células son distintas a las que están especializadas en detectar que hay mucha glucosa. Y esas que señal van a enviar, hay mucha glucosa, así es que abran al tiro todas las puertas para que entre toda la glucosa correspondiente, ¿no? ¿Sí? Y las células que detectan alzas o bajas de glucosa están ubicadas, yo creo que el páncreas debe ser como la mitad de estos, por ahí. Pero sin embargo sirve para que todo el resto se entere si falta o hay mucho. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo se clasifican estas vesículas extracelulares? Por su tamaño. Si esta es una célula, este es más o menos el tamaño de las plaquetas. Este es el tamaño de las bacterias y más o menos este es el tamaño de los virus. ¿Ya? Bueno, las vesículas extracelulares pasan por todos los tamaños, ¿ven? Unas que son muy parecidas en tamaño a los virus, y esas se llaman exosomas. Unas que son de tamaño muy similares a las bacterias, y esas le pusieron microvesículas. Y hay otras que andan dando vueltas, y justo se nos fue el compañero que preguntó, que corresponden a cuerpos apoptóticos, que en el fondo contienen los pedazos de esta célula que se suicidó, y por lo tanto contienen un montón de nutrientes. Así es que se pueden fusionar a otras y ahí no le están entregando ninguna señal, le están entregando nutrientes. ¿Ya? De hecho, ahora que estaba hablando de eso, de las células que pasan por el proceso de apoptosis, si no me equivoco, ese proceso de reciclaje se llama autofagia. Autofagia, sí. Me voy a retirar. Bien. No, es que lo usan también hacen ayuno para conseguir la autofagia. Para Ya. promover la autofagia. Para promover autofagia. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que tú promueves la autofagia de todas las células. No tiene sentido. ¿Te fijas? Porque si yo quiero bajar de peso, lo que quiero bajar es mi tejido graso. No mi tejido muscular, mi tejido neuronal, no me interesa, ¿te fijas? Es un poco complicado. Bien, entonces ahí tienen un esquema de cómo se genera. Se pueden generar directamente de la membrana plasmática hacia afuera, y ahí se van llevando proteínas, enzimas, RNA, o se pueden generar en donde está, en los endosomas, ¿ya? Y se liberan como un conjunto. Cuando se liberan como un conjunto, se liberan las chiquititas, exosomas. Y por supuesto que acá en el endosoma, y lo que nos van a explicar súper bien la próxima semana, vienen con marcas. Esas marcas son proteínas transmembranas. Y esas marcas sirven para hacer un target. Esa se va a fusionar, por ejemplo, con un hepatocito. Y esa, por ejemplo, se va a fusionar con una célula estomacal. ¿Sí? Bien. Esto es un sistema que se encontró que también ocurría con las células cancerígenas. Es que cuando las células cancerígenas migran, generan tumores en otros tejidos. ¿Cómo se llama eso? No me olvidó. Metástasis. ¿Cierto? Pero ahora hay unos exámenes, pero espectaculares, que miran, se llama PET, creo, que miran células metastásicas. Te hice la quimioterapia, la radioterapia, saqué el tumor completo, hice la resección, o sea que no hubiera pedacitos de cancerígeno en ningún lado, y de pronto, pum, mágicamente, metástasis. Entonces, no, lo que pasa es que está determinada, ¿cómo se llama? Genéticamente para sufrir, o para tener cáncer. Pero no, se descubrió que en el fondo lo que quedaron dando vueltas fueron estas. Y estas traen instrucciones en el fondo que convierten en cancerosas a las otras células. ¿Sí? Por lo tanto, también sirven, y como les digo, nos van a explicar súper bien la próxima semana, también sirven como examen, en el fondo. ¿Sí o no? No basta con detectar antígenos o anticuerpos, o con detectar, por ejemplo, algunas sustancias de metabolismo secundario, sino que también yo podría mirar si hay exosomas o microsomas de algo súper específico y saber en el fondo qué está pasando. ¿Cuál es su información? ¿Cuál es la información que traen y por lo tanto qué es lo que está pasando que se está liberando?
Exactamente. Bien. Participan entonces en la comunicación entre células y intercelular, donde le transfieren a otras células proteínas, material genético, cual RNA, porque DNA no van a transmitir, o por lo menos no han encontrado todavía. Están relacionadas, ¿ven?, con la inducción de metástasis. ¿Ya? Por lo tanto, miren una cosa que se me acaba de ocurrir. Se supone que el cáncer no se contagia, ¿cierto? Pero podría contagiarse en las transfusiones de sangre. ¿O no? Me acaba de ocurrir. Miren qué bueno. Lamentablemente no hay ningún filtro para eso. O sea, cuando usted dona sangre, ¿qué se busca? Que no sea VIH positivo, que no tenga mal de Chagas, que no tenga hepatitis C, creo. Y sería todo. Pero no se miran en el... ¿Ah? Y que, bueno, que no tenga anemia, pero eso es para que no tenga problemas X, ¿cierto? Pero no se buscan microvesículas ni exosomas, no se buscan. Así es que, y van a ver que los papers están súper entretenidos. Bien. Entonces, interés científico, diagnóstico. Porque pueden servir de biomarcadores, pero también uso terapéutico. Porque han oído hablar de ¿cómo se llama? La terapia génica. ¿No saben de la terapia génica? ¿No? Es tratar de meter genes sanos a células que tienen genes defectuosos. ¿Y cómo se pueden? No sé, por ejemplo, a ver, yo tengo defectuoso el gen del un transportador de sodio y potasio. No el de la bomba sodio, otro. Y como lo tengo defectuoso, se libera mucho sodio y potasio al extracelular en mis pulmones y por lo tanto se me forma mucho moho en los pulmones, lleno de polvo. Eso es una enfermedad súper conocida. ¿Ya? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es súper conocida. Flebatitis crónica. ¿Ah? No. Flebatitis crónica. No. No me acuerdo qué fue ese. Y produce generalmente la muerte, o sea, las expectativas de vida son súper bajas. Ahora, por supuesto, se ocupan tratamientos, porque el problema es genético, ¿se fijan? Así es que, ¿qué se hace? El tratamiento es que la persona tome mucha agua para que haga más fluido en el fondo sus flemas y los pueda botar y botar y botar. Fibrosis quística. Fibrosis cística. O quística. Cística. ¿Cierto? ¿Qué problema genético? Bueno, yo podría fabricar en el laboratorio un exosoma o una microvesícula que contenga mi ADN no defectuoso del gen que produce ese problema y lo inyecto. Total, yo puedo ponerle marcadores para que esos exosomas se fusionen exclusivamente en las células que quiero que se fusionen. Como las células son tan especializadas, tienen proteínas de superficie súper especializadas, ¿cierto?, que determinan qué tipo de célula es. Y ya, pues, una vez que esto ingresa, cambia, digamos, el gen y ya no tengo el problema. De hecho, creo que hay un tratamiento así. El problema es que el gen no se puede enviar porque el gen es muy grande. Entonces lo que se envía es el RNA que codifica para el canal defectuoso. Entonces la persona tiene que estar inyectando constantemente. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Es como una especie de transfusión. Constantemente hay que estar. Más o menos. Debe ser para. Exactamente. Bien. Profe, alguna vez, no sé si lo escuché o lo leí, cuando también quieren reparar o ayudar a que mejore la flora intestinal, también lo que hacen es como darle ese tipo de bacterias a las personas. Sí. Pero eso no es como algo vivo, es sintético. No, son esas bacterias. De hecho, tú puedes hacer incluso un trasplante fecal. Ah, sí, lo escuché. Literalmente, Sí. mire la cara que puso. Se le sacan fecas, caca, literalmente, a una persona, a la otra se le hace una limpieza total de colon y se trata con antibióticos, cosa que quede lo más cero posible, Así como. y esa caca se le inyecta al colon a la otra persona, se hace el trasplante. Uy, tengo para donar. Tiene Bueno, que de tener flora hecho, intestinal. Pero algo bueno, digo. De hecho, ¿sabes cómo se descubrió? Porque en el fondo,
a propósito de la obesidad, no, es una tontera, mira, a propósito de la obesidad, porque algunas personas son obesas y otras no. Ya, que unas comen más y otras comen menos. Solucionemos eso. No. Vamos a hacer que la que come más coma menos y la que otra coma más. Y sigue siendo una obesa y la otra sigue siendo delgada. No, es que entonces tiene que haber una componente genética. Busquemos. Encontraron un gen que se llama OB, pero de obesidad. ¿Sí? Y resulta que había gente delgada que tenía el gen igual. Ah, no, es que entonces está apagado. Está acetilado por las histonas ahí, por lo tanto no sé. Y resulta que tampoco estaba. Entonces, ¿qué diablos? Genético no es suficiente. El gen no es suficiente. La alimentación no es suficiente. El ejercicio no es suficiente. La hora no es suficiente. ¿Qué diablos será? Y lo único que quedaba mirar era la flora intestinal. Y se vieron que eran distintos. Esta gente que no tiene cómo bajarla de peso y que no tiene ninguna de estas, tiene una flora intestinal de gente obesa. No sé, le voy a poner un ejemplo. La flora intestinal, un ejemplo, número al lote, ¿ya? Tiene 2000 tipos de bacterias. Dentro de esos 2000 tipos de bacterias están básicamente dos tipos. Unas que se llaman lactobacilos, unas que se llaman bacteroidetes, y otras que no me acuerdo cómo se llaman. Los que son delgados tienen muchas de estas y poquititas de estas. Y los que son siempre obesos tienen pocas de estas y muchas de estas. No recuerdo cuál, tendría que buscar. Pero en el fondo cambia el perfil. La verdad es que son más tipos, pero cambian los perfiles. Entonces les dijo, ¿será cierto? Veámoslo con ratas. Ratas obesas, que tienen activados los genes y todo el cuento, y las ratas delgadas. Y le hicieron transfusión fecal. Y cambiaron los perfiles. Y se debe al tipo de alimentación. Exactamente. O sea, se debe al tipo de lo que tienen. Pero ahora, ¿por qué unas crecen más y otras crecen menos? Por el tipo de alimentación. De hecho, nuestra microflora, nuestra ¿cómo se llama? Nuestra microbiota es súper distinta cuando somos niños. Ahí hay muchos más lácteos. ¿Se fijan? Pues tomamos más leche. Y después cuando somos grandes tenemos más de estas otras. Y de hecho, eso influye incluso en el desarrollo cognitivo. Los bebés que son alimentados exclusivamente por fórmulas lácteas y no por leche materna, Ya nos dijeron. están al revés. O sea, tienen una microbiota de persona adulta. Ahí está la madre. ¿Por qué creen que le han dado como caja a la lactancia materna? ¿Sí? Ahora ser los delgados después de. Nunca Genéticamente. Profe, y los fermentantes Acaban de descubrir el problema. Sí. Sí. Nunca en nada. Ahora, siempre en nada. Si me lo preguntas a mí personalmente, los fermentados que venden en el comercio no sirven. El chucrú, el que uno hace en casa. Eso podría ser como Pero el que uno hace en casa. No, O sea, el chucrú que venden es repollo y le echan vinagre y ahí lo dejan con vinagre. El chucrut que hace uno. ¿Sabes cómo es la receta del chucrut? no, pero quiero empezar a probar. Pican el repollo, le echan agua y esperan que se pudra, literalmente. Ese es el Día eso. No tengo idea. Pero Búscalo en que internet, queda está por ahí en súper YouTube. ¿Y qué hace Sí, súper bien? literal. ¿Eso es para qué? Para la flora intestinal. De hecho, por ejemplo, chamito. El chamito, porque contiene lactobacillus, todo el cuento, ¿cierto? Pero hay una norma, o sea, si contiene más de, yo puedo decir que es un probiótico. Si contiene menos de, no es probiótico. Pero lea lo que tiene un chamito. O sea, tiene Azúcar, carbohidratos. agarosa, ¿cierto? Agar, espesante, un montón de tonteras. O sea, yogur de pajarito es lo mejor que pueden comer. Toma, ahí Es tenés. rico, Bien sí, Es paseado. súper rico. Llegaste Sí, súper es mejor. fácil. Es mejor que cualquier otra cosa. La verdad Ese es que tenés que limpiar ahí, cuidar, así, pero... Esa era la receta. El único que tiene. Los dejaste como 3 días y se te murieron. Ay, está Pero en el fondo es, ¿sí? Los alimentos ultraprocesados también producen el cambio de perfil. ¿Afectan la flora? Claro. Y ya tratar de volver al otro lado es súper difícil. Son De meses hecho, sí. desintoxicando.
De hecho, fíjense que han encontrado que la flora bacteriana de las madres es súper parecida a lo de los hijos lactantes y no sabían por qué. Parecía, igual es de lactante, ¿cierto? Entonces, claro, lo que pasa es que cuando pasan por el canal del parto, ahí se infectan con las bacterias vaginales y también con las anales, ya podría ser. Pero ahora descubrieron que las bacterias se traspasan en la leche. ¿Cómo llegaron las bacterias del colon? Ahí a la mama, no tengo idea. Pero llegaron, ahí está. Y no llegaron por fuera, no es que la señora se limpió mal, digamos, no. ¿Se fijan? Llegaron adentro, a la glándula mama, la productora de leche. Y ahí también se me ocurrió hace poco, porque eso sí que no he encontrado ninguna investigación. Cuando se produce mastitis, puede ser porque se descontrolan en el fondo esas bacterias, que se las están pasando al bebé. Se descontrolan y se produce la infección ahí, la mastitis. ¿Sí? Ya, esto era para contarles, pero esto lo van a explicar después. ¿Cierto? ¿Cómo se transfieren los RNAs y algunas proteínas de una célula a la otra? Nada más que para contarles eso, ¿ya? La célula secretora las puede producir ahí directamente en la superficie y ahí directamente ingresan, ¿se fijan? Porque se fusionan. Listo, y entró. Y la otra opción es que vayan los exosomas, que son más chiquititos, que se generaban adentro, ¿se acuerdan? Y se liberaban como un paquete. La otra célula tiene que endocitarlos. Y una vez que los endocita, los fusiona, digamos, con su citoplasma. ¿Sí? Y envía en el fondo los RNA o las, ¿cómo se llama? Enzimas o proteínas. ¿Puede haber algún caso en donde esto pueda, el tipo de receptor que tiene esa membrana sea erróneo? Por supuesto, tienes todas las opciones. Todas las opciones. No lo conozco. Porque es súper nuevo, pero no lo conozco. No, la verdad es que no. Si este receptor es erróneo y se fusiona con la célula equivocada, por ejemplo, podría producir algún desequilibrio del estilo cáncer. La otra opción es que produzca un desequilibrio, pero igual esta está recibiendo las señales correctas por otro lado. Entonces, Se equilibra. sí. Y podría ser que reciba un RNA que está dando una señal incorrecta. Pero también esta misma célula puede producir RNA interferente, ¿cierto? E interferirlo al tiro. ¿Sí? Ya. Y justo la tuvo una natural killer y hasta ahí no. Ya, hasta ahí nomás quedó. Por ejemplo, al tiro. Le Al tiro. tiró una señal Sí, mala, de hecho, la pescó una natural killer. la natural killer, gran parte de lo que destruyen son células cancerosas. Las cancerosas se están produciendo pero a cada rato, ¿cierto? Y la natural killer la despachan rapidito. ¿Profe? Sí, entonces, sí, no, pero algún método de inyectar células que vengan, ¿Células? que vengan No. con la característica de. No, porque si inyectas células van a ser reconocidas como foráneas y la natural killer la van a matar. No, pero. Al tiro. No, Tendrías pero que inyectar liposomas. Inyectar. Tendrías que inyectar esto. Microvesículas o exosomas. Eso podría inyectar. No, pero que vengan con la natural killer. No, porque tendría que ser muy grande. No, no puede ser. Natural killer es. Y si inyectas natural killer, las otras, las tuyas propias, van a matar a esas. Porque no son reales. Lo que sí, mira, por eso que lo que dice, lo que sí se está probando hace ya 30 años yo creo, pero todavía está en etapa medio experimental, es que de un tumor, por ejemplo, un tumor que tiene muchas células, ¿cierto? Ya. Este tumor generalmente tiene infiltrados ahí células, glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos. Los tiene infiltrados. Tiene células natural killer infiltradas. Pero estas células cancerígenas les envían señales para que ellos estén inhibidos. Están como en estado de latencia. Qué desgraciado. ¿Qué era lo que estaba inhibido? Los Los natural natural killer. killer o los macrófagos o los linfocitos. Acuérdense, ¿dónde estaba esto? Respuestas excitatorias e inhibitorias.
¿cierto? Entonces hacen las células cancerígenas, mandan mensajeros para que Que se la quiere. natural killer se inhiban y ahí quedan. Pero quedan infiltradas en el tumor. Entonces, lo que se está haciendo, no miraba mucho en qué van, pero lo que se está haciendo es que sacan estas células del paciente porque traen la información para matar a las células cancerígenas. Ya que Solo que están inhibidas, porque están ahí adentro. Entonces las sacan, las meten en un medio, las hacen proliferar, y después que las proliferan se les inyectan a la persona. y ahora como son más, la Entonces, otra como hay más, no llegan pueden por acá inhibir. por fuera, empiezan a consumir el tumor. No tiene, Eso sí están no haciendo. tiene la cantidad suficiente de inhibidores. Sí. Es increíblemente caro. Se le ocurrió a un chileno, un profe mío, de hecho. Pero que en la época cuando se le ocurrió a él, cuando se le ocurrió a él, no lo pescó, pero Pero ¿cómo descubrió que habían dentro del tumor cancerígeno que habían estos no, porque siempre se supo. Siempre se vieron ahí cuando tú tomas, cada vez que tú haces una resección del tumor, cuando sacas uno, lo mandas a anatomía patológica, ¿cierto? Lo cortan y lo miran al microscopio para ver la morfología y todo el cuento. Y entre medio ven que hay células ahí metidas. Y él se preguntó, ¿y qué están haciendo ahí que no están haciendo nada? En el fondo es eso. ¿Sí? Ahora, él no trabajó con personas, él trabajó con ratas. ¿Qué era ese trocando esto? ¿Estará viva? Sí, no, sí está vivo, porque la señora está viva, tiene como 400 años. Pero los ve, parecen de 15. La niñera Pinochet. Sí, pero tú uno lo ves son como de 15 años la vieja, son todos simpáticos. Sí, Cápsulas de las bacterias funcionan con micro. funcionan como exosomas. Ay, ok. Funcionan como exosomas. Ya, Sí. Y para evitar que los RNA en el fondo sean degradados por los Sí, por lo. micro, por los chorros, por los interferentes, o por las RNasas, vienen en el fondo como forradas en una proteína. Una forradita. Entonces así evitan que pase todo eso. O a veces dentro de la misma cápsula del núcleo vienen inhibidores de RNA mensajero interferente o inhibidores de RNAs. ¿Sí? ¿Saben que lo entretenido y a la vez terrible de la biología, de la bioquímica, es que ustedes entienden de lo que les pidan? ¿Sí o no? Y podría ser que sí. Y a lo mejor también. Pero mayoritariamente, pero también tenemos No, la sí, excepción. no. Siempre nos da la opción. Yo no quiero aprender de algo, pero de otras cosas No que... termina nunca. Sí. ¿Cierto? No termina nunca. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde sigo? Pero por lo más sencillo, por lo más conocido en el fondo. Una vez que lo entiendes súper bien, vaya abriendo un poco más. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la comunicación celular de memoria? Síntesis celular del mensajero químico. Obvio, alguien lo tiene que sintetizar. Se tiene que secretar. ¿Por qué? Por la célula emisora. Luego tiene que transportarse hasta la célula blanca. Puede ser a través del líquido extracelular, puede ser a través de la misma célula que lo lleva pegado, ¿cierto? O puede ser por el torrente sanguíneo. Una vez que viaja, la célula receptora la tiene que detectar. Obvio. Y para eso recibe la señal. ¿Sí? Y lo hace a través de un receptor, que puede ser una proteína, como vimos, ¿cierto? Que puede ser externa o interna. ¿Qué más? Una vez que se detecta, la señal tiene que transmitirse hacia el interior. La señal tiene que transmitirse hacia el interior, no el mensajero, la señal. Y eso se llama transducción, ¿ya? Y una vez que se transmite, cambia el estatus de la célula receptora, o sea, ya está haciendo otras cosas. Por lo tanto, cambia su metabolismo, cambia su expresión génica, cambia su forma, ¿se fijan? Cambia lo que está secretando, lo que no está secretando. Y luego que pasa todo eso, esta señal que llegó a la zona receptora tiene que degradarse. Pregunta, ¿por qué tiene que degradarse?
Para comenzar el ciclo de nuevo. Exactamente. Ya, Imagínense, ya yo me funciona. inyecto insulina y no se degrada nunca más. ¿En qué momento voy a tener glucosa en la sangre? ¿Cierto? O imagínense un neurotransmisor. El neurotransmisor llega a la membrana postsináptica y si no se degrada, la otra membrana sigue. ¿Te fijas? Así que tiene que degradarse, listo, total, ya la señal pasó. Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Bien. Receptores entonces pueden ser intracelulares o extracelulares. Si la señal es hidrofóbica, puede atravesar la membrana, por lo tanto, no tiene mucho sentido que el receptor esté mirando para afuera. Mejor que esté adentro. Así que pregunta, ¿quién se va a encargar de eliminar la señal? El mismo receptor. ¿Sí? Si la señal es hidrofílica, el receptor es de membrana y va a estar mirando hacia afuera. ¿Quién se encarga de degradar esa señal? La misma célula receptora. Al ¿Ya? igual que el otro. ¿Ah? Al igual que el otro ejemplo. Al igual que el otro ejemplo. Ahora, ¿cómo la elimina? Porque parte de lo que ocurre aquí adentro, ocurren muchas cosas, y parte de lo que ocurre es, tiene una molécula para afuera que elimine la señal. Parte de lo que ocurre aquí adentro es, genera una molécula que se une aquí y elimine la señal. ¿Sí? Le pasan muchas cosas. Una de esas es eliminar la señal. ¿La vuelve innecesaria la otra? ¿Cómo? ¿La vuelve innecesaria la otra? ¿En la hidrofílica? En todas. No, no es que las vuelva innecesarias, es que las degrada. Total, aquí ya empezó a pasar lo que tenía que pasar. Y como ya empezó a pasar, sigue pasando, pero tengo que eliminarlo.